Gracias a todos por venir y sobre todo muchas gracias a Agropecuaria por la invitación a hablar con ustedes de estos temas que a ustedes les importan y les gustan y a mí me importan y me gusta mucho. Me importa sobre todo tratar de saber por qué pasan las cosas. Y eso es lo que voy a tratar de transmitirles hoy. Hoy vamos a hablar de 4 cosas fundamentales. La primera, los cambios en el mercado mundial de alimentos y las causas de su evolución. Esto es algo que quizás va a ser muy cortito, pero no podemos separar las carnes de otros alimentos. Y ahora vamos a explicar por qué. Después vamos a hablar de la situación particular del mercado de carne vacuna. Desde ya les digo una cosa, en los últimos 10 años el mercado mundial de carne vacuna tuvo la fuerte expresión de los 3 principales actores que pueden modificar el mercado, que son Mercosur, Estados Unidos y China. Eso es lo que hoy, de lo que vamos a hablar. Les voy a hablar algo de los desafíos de la ganadería paraguaya enfocada desde el punto de vista de los mercados. Porque ciertamente ustedes han hecho, allá anda un dron que debe estar, está cerquita, está ahí atrás. Paraguay ha hecho una especie de milagro, ¿verdad? Ustedes miran al año 2000, casi no exportaban carne y hoy están en las estadísticas en los primeros 10 puestos. Un poco más arriba, un poco más abajo. Pero hay algunas cosas que pueden hacer para que, como decía aquel cartel, la ganadería siga creciendo. Y después les voy a hablar algo del largo plazo, porque si bien tenemos la idea de que la carne va a valer mucho en los próximos años en Paraguay, cada mes van a tener más carne terminada grande. Ya la tienen. Y el mito de que la carne a pasto es muy superior a la de grano, hay para los dos gustos. Hay gente que la quiere porque es más sabrosa, hay gente que la quiere porque es más sana y hay gente que prefiere toda la vida la carne de grano. Y la carne de grano, hoy en Uruguay, cuando vamos a hacer un asado, yo les diría que todos buscamos, bueno, si hay carne de feedlot, la gente compra. Y lo curioso que estamos comprando, y eso es algo que quiero que ustedes lo piensen también, ya no es solo el asado, y no es solo la picaña, y no es solo el bife ancho, hoy ponemos la entraña. Si es de feedlot, la entraña, el bife de vacío, hay muchos cortes que estamos comiendo que no los comíamos antes y que el feedlot los ha traído. Segundo, carne vacuna, hola Carlos, carne vacuna y granos compiten por tierra. Esto ha sido fantásticamente claro y potente en otros países, quizás no tanto en Paraguay, porque ustedes tenían una frontera que la han explotado muy bien y la ganadería siguió creciendo, aun cuando en otros países tuvo que caerse. Y el tercero, porque las diferentes carnes compiten y se sustituyen entre sí. Esto no es muy importante, pero ¿saben una cosa? Hoy el gran cambio que ha habido en el mercado es una sustitución de cerdo en China por carne vacuna. Entonces, esta es una dimensión que no la podemos ignorar. Hoy el problema es de cerdo, hoy lo que está pasando en el mercado tiene que ver con eso. Vamos a empezar esto que quiero que sea corto, porque en realidad, pero hay un mito que hay que terminar con él. Durante 100 años, los precios de los alimentos cayeron en términos reales. O sea que la tecnología realmente fue capaz de alimentar a un mundo. Si ustedes ven ese círculo que está ahí, es 1960, en 1960 el mundo tenía 3.500 millones de personas. En el 2010 tenía 7.000 millones de personas. Había duplicado la gente.
¿Saben cuánto aumentó el área de cultivo utilizada para producir alimentos? 12%. El área no es la clave para producir más. Se produce más con tecnología. Antes era con insumos, yo no voy a ser muy largo en esto. Hoy es con otras tecnologías. Y que vamos a ver que lo que nos parece que la tecnología ya llegó a su límite, yo creo que hoy está recién empezando en algunos casos. Esta es la realidad. Los precios cayeron. Pero sucedió que en el 2003 tuvimos algo que nadie esperó. ¿Alguno de ustedes anticipó que esto iba a pasar? Alguien en el mundo nos dijo, miren que a partir de 2005 los granos la soja va a llegar a $600 y la carne va a subir y el maíz va a subir. Nadie. Eso es muy sintomático. Sin embargo, las grandes consultoras, y McKinsey debe ser la más importante del mundo, en 2013 nos decía, en poco más de una década la suba repentina de precios borraron un siglo de caída sistemática. O sea, tuvimos eso que dijimos, bueno, ahora el mundo es distinto. Y ustedes habrán empezado a oír, quizás con más fuerza, en Argentina, Mercosur es la vieja idea, somos el granero del mundo, nuestro destino es alimentar a un mundo que no puede producir los alimentos que necesita. Gran falsedad. El mundo no es así, no fue así durante 100 años y no va a ser así durante los próximos 100 años. Pero así lo vimos. Fíjense, esta es una de las fondos de inversión que más invirtió en Uruguay. Tiempo de despertarse, los días de recursos abundantes y precios que caen se han ido para siempre. La idea de que los recursos se acaban y que no hay dónde producir alimentos. Y esta gente invirtió mucho. Y cuando quisimos empezar a analizar por qué ocurría eso, vimos una cantidad de cosas, pero el principal crecimiento de la demanda en países emergentes, muy particularmente en China, demanda artificial agregada por biocombustibles y la especulación financiera. O sea, el mundo tiene hoy instrumentos para especular en el mercado de los alimentos que no los tenía antes. Ustedes, de la misma forma que compran una acción de Apple en Wall Street, pueden comprar un índice que sigue el movimiento de los alimentos. Entonces, esto es la historia oficial. Creímos que era una demanda. Yo estuve en China la primera vez en 1985. China crecía al 10% y desde 1985 siguió creciendo a tasas del 10% y nunca jamás los precios cambiaron, nunca hizo cambiar los precios. Entonces, lo que realmente pasó, solo quiero dejárselos, fue algo distinto y que no tuvo nada que ver con lo que creímos que estaba pasando en países emergentes. Crecimiento alto y sincronizado de cientos de países emergentes que determinó la más extraordinaria suba de precios. La suba de precios no fue China, fue que todo el mundo emergente, y esto es un problema del mundo en desarrollo, creció de una forma extraordinaria entre 1903 y 1908, 1909. Y no fue producto, no crecieron por haber hecho grandes transformaciones, sino que crecieron fundamentalmente por las políticas macroeconómicas de países desarrollados. A través de bajas tasas de interés y otros mecanismos financieros se inundó el mundo con enormes flujos de capital, que en gran parte vino a parar en nuestros países. Eso entró fundamentalmente por la vía de la inversión. La inversión es uno de los componentes que hace crecer el producto, ¿verdad? Y yo, tanto da que invierta en un puente a ningún lado, como que invierta en la más moderna fábrica que me puede imaginar. ¿Qué hicieron los países desarrollados? Los países en desarrollo. La pregunta que nos tenemos que hacer. Los países en desarrollo, ¿su crecimiento va a ser sostenible?
¿Aprovecharon los años de gran crecimiento para hacer reformas y realizado las inversiones que garanticen un futuro? ¿O lo dilapidaron creando condiciones económicas y sociales que son insostenibles? La respuesta a eso es muy clara. La gran mayoría de los países no lo aprovecharon. Las consecuencias están a la vista. El crecimiento se ha enlentecido y los precios de las commodities se han derrumbado. Hoy un productor en Iowa recibe por la soja la mitad de lo que recibió en el pico. Esto ya no es los futuros ni nada, es lo que recibe un productor hoy. O sea que esta vez no va a ser diferente. El mundo no cambió. Los precios de los alimentos van a tener valores más altos de los anteriores a 2003, porque eso no es lo que nos indica la historia. Pero volverán a caer en términos reales, más allá de mucha volatilidad que existirá. Ahí tienen ustedes lo que pasó con los precios de los alimentos, esto es el índice de la FAO. En valores reales ven cómo es la línea roja como ha caído. Y si ustedes ven los precios ajustados por inflación en Estados Unidos, ustedes ven que el episodio de 2005 a 2015 es un episodio en algo que vino ocurriendo desde hace 100 años. Tenemos que ser conscientes, esto fue producto de plata, una invasión de plata de parte de los bancos centrales de países desarrollados que todavía hoy está operando, pero que no va a seguir teniendo el efecto que tuvo en los años del gran crecimiento. Con ese contexto de que la realidad es de que los alimentos el mundo no se va a quedar sin alimentos y que la tecnología va a seguir haciendo lo que hizo durante 200 años. Cuando Malthus escribió en 1798 el famoso essay, que preveía que el mundo se iba a quedar sin alimentos. Bueno, la historia le demostró que la tecnología es mucho más capaz de revertir las cosas y en esos 200 años los precios cayeron en términos reales. Y en un futuro lo que tenemos que pensar es que van a seguir cayendo. ¿Qué pasa con la carne vacuna? La carne vacuna tuvo una situación a partir del 2000 un poco distinta. La producción mundial de soja se duplicó, la de maíz aumentó un 80%, el trigo un 30% y la de carne un 20%, y la gran mayoría aumentó en pocos países, incluido India, que fue uno de los grandes países. Ustedes saben lo que vende India de carne, ¿verdad? Bueno, vende el refugo de las hembras de búfalo, es exclusivamente lo que vende, salvo alguna trampa que haya, porque eso es lo que se puede vender. Pero con eso se transformó en el principal exportador del mundo. La razón fundamental por la cual crecieron los granos y no la ganadería es por la competencia por tierra, el desplazamiento de rodeos a zonas de menor productividad y la dinámica de los ciclos de liquidación y recomposición. Si yo le tuviera que preguntar a ustedes, ¿cuál es la variable que más influye en el mundo en modificar precios? Yo no dudaría en decirle que es el comportamiento de los ciclos en países que son importantes en el mundo. Y ahora lo vamos a ver. Claro que cuando hay una epidemia de peste porcina africana también influye. Pero en ausencia de esas cosas totalmente inesperadas, los ciclos influyen y mucho. La demanda de la carne vacuna ha seguido firme, particularmente en Asia. Los precios han fluctuado en años recientes y lo que queremos hacer es tratar de ver, bueno, ¿por qué han fluctuado los precios? Tenemos que analizar, ¿es cierto o no la idea de que hay poca carne en el mundo y por lo tanto la carne sí va a seguir valiendo mucho? Acá tienen los precios de oleaginosas, de granos y de carne, que es la roja. Y si ustedes ven ahí, hay tres periodos que son claramente diferenciables. La primera de las líneas negras, que va más o menos de 2010 a 2012, es un periodo donde los precios de los granos empiezan a caer y la carne se mantiene estable.
El rojo es la carne, ustedes ven que la carne entre estabilidad y subir un poco. Después viene un periodo que es quizás el más atípico de todos, en que la carne sube a niveles, en el segundo periodo, la gráfica roja sube a los niveles más altos, en momentos en que los granos se siguen derrumbando. Y el tercero es el periodo actual, el periodo que empieza en 2016 y va hasta 2018. Vamos a analizar cada uno de estos. Primero, para mirar y analizar esto tenemos que sentarnos y ver, bueno, quiénes son los actores importantes. Yo utilizo esta publicación francesa por una sencilla razón. Porque si ustedes van a utilizar las publicaciones del USDA, que es lo que más... El USDA, el contrabando no lo toma en cuenta. Y lamentablemente en el caso de China hay que tomarlo en cuenta, porque si no, no entendemos nada de lo que está pasando. Porque las importaciones que hace Vietnam de India no son para Vietnam, son para ser contrabandeadas a China. Lo fueron históricamente y lo siguen siendo, hoy en mucha menor proporción. Por eso que yo uso esto. ¿Quiénes son los grandes exportadores de carne en el mundo? Bueno, ahí vemos cómo ha crecido India, que es un caso atípico, Brasil, Australia, Estados Unidos. Esos son los tres más fuertes. Después vienen, por supuesto, otros. Nueva Zelanda, Canadá, Uruguay y Paraguay, que aparece en la lista, en el top 10, dijeran los jugadores de tenis, aparece Paraguay, que hace 15 años prácticamente no existía. Pero con algunos problemas sobre los que yo quiero hablar. A eso tenemos que mirar. Como esa gráfica era hasta el 2017, acá están los datos sí del 2018 del USDA, que ustedes ven que con un poco más, un poco menos, Brasil, Australia, India y Estados Unidos. Cuando vamos a las importaciones, fíjense quiénes importan. Vietnam y China importan 2.400.000 toneladas en 2017. Eso es China, porque es la importación directa de China, la importación vía Vietnam y la importación vía Hong Kong. O sea que es el gran importador y se ha convertido en eso. Estados Unidos es otro gran importador y después vienen algunos países asiáticos que son muy fuertes como Japón, Corea del Sur, una Rusia que depende mucho de su situación económica, pero ustedes lo viven en carne propia, los productores, el hecho de que Rusia sea un mercado tan importante para ustedes y no tengan otras alternativas. Y cuando vamos a ver qué pasó, bueno, China y Hong Kong siguieron creciendo en 2018, en parte porque ya hace más de un año, en julio-agosto del 2018, empezó a crecer el fenómeno de la peste porcina. Y por lo tanto China empezó a tener al principio una política muy clara, aumentar mucho las importaciones directas y evitar la importación de carne por Vietnam, porque la entrada ilegal era una fuente de seguir metiendo problemas en la sanitaria. Ven que ahí, ahí tienen en el tercer lugar lo que Estados Unidos reporta como importaciones de Vietnam, por eso que yo les mostré lo otro antes. En realidad, la importación de Vietnam real se acerca más a la que viene abajo, que es la de la FAO. Pero ¿quiénes son los grandes importadores en el mundo? ¿Quiénes son los que compran carne? China, Hong Kong, directo, como sea, Estados Unidos, que es un gran comprador de carne, Japón, Corea, y después viene Rusia, la Unión Europea, que es un mito. Yo siempre he dicho, los ganaderos no se preocupen del acuerdo comercial que haya de la Unión Europea, que hace 20 años lo están discutiendo por otra parte. No nos va a cambiar la vida. Si Europa importa 300.000 toneladas, en un mercado en el mundo que mueve unos 10 millones de toneladas, no nos va a cambiar, y además importa eso y exporta otra cosa. Eso no quiere decir que a los frigoríficos la cuota 481 no sea una maravilla. La cuota Hilton son 50 y pico mil toneladas, que está repartida. La 481 tuvo mucho impacto, pero me parece que va a desaparecer porque
es una cuota que se la dieron a Estados Unidos. Ustedes conocen la historia y Estados Unidos llegó el momento de dijeron, si nosotros ganamos el juicio en la OMC, no es cuestión de que otros se lleven todos los beneficios. Entonces ahora parece que le van a dar, y le van a quedar 11.000 toneladas para el resto de los países, no va a tener el peso de las 48.000 que tuvo antes. Entonces, pero vean, está Japón, Corea, después vamos a hablar un poco más de cómo importa cada uno. El primer periodo, ¿por qué los precios se mantienen cuando los granos se desploman? Porque ustedes ven cómo vienen cayendo, ¿verdad? Durante ese periodo, fundamentalmente soja y maíz, y cómo la carne prácticamente entre estabilidad y subir. Es un periodo que los analistas siempre hablaron de escasez de carne en el mundo. ¿Sabe dónde estaba la escasez cuando uno la mira? Mercosur, y fundamentalmente Brasil, pero no exclusivamente. El único en esos años que siguió aumentando sus exportaciones fueron ustedes, fue Paraguay. Pero a partir del 2006-2007, cuando llegan a un pico en donde la ganadería es corrida por la agricultura por los altos precios de la soja, se produce una gran liquidación. Y acá tenemos de vuelta el costo. Esto es un fenómeno de liquidación, de rodeo, en Brasil, en Uruguay y en Argentina, que hace que en muy pocos años, fíjense que de 3,5 millones de toneladas que exportaba Mercosur, mercado mundial de 10 millones, cae a 2 millones. O sea, hay 1,5 millones casi de faltante. Con esa carne menos en un mundo que en Asia seguía creciendo y seguía demandando, no es de extrañar que los precios por lo menos no cayeron significativamente y no acompañaran la caída de los precios. En Brasil es el mayor, pero no el único responsable, tuvo un pico de faena en 2006, es un tema de liquidación de hembras. Uruguay tuvo su mayor exportación de la historia en 2006. No es fruto de las buenas políticas que tomamos en esos años. Es fruto de que liquidamos mucha hacienda, mucha vaca fundamentalmente, que es lo que hace cambiar los ciclos para él. En Argentina confluyeron muchas cosas, desde Argentina siempre es más complicada que el resto. Tuvieron, aparte de una seca que tuvimos, que fue grande en 2009-2010, tuvo el corte de las importaciones, o sea que el fenómeno argentino no es de extrañar, y en Uruguay también cayeron por competencia con cultivos. Ahí tienen lo que pasó con Brasil, en esos años cae la faena de hembras, acá tienen la faena de hembras en todo Mercosur, que cae 3,5 millones de cabeza de hembras la faena total, y por lo tanto acá no hay otra cosa. El mundo seguía andando, Asia con su demanda, Estados Unidos y Australia exportando. Australia 1.400.000 toneladas, no había grandes sobresaltos. El que faltó a la fiesta fue Mercosur, por un ajuste en que empezamos a aumentar. Uruguay, para que tengan una idea, plantaba menos de 100.000 hectáreas de soja y pasó a plantear más de 1 millón. 1.200.000. Bueno, esa tierra fue la que sacar las vacas. Que además es fácil hacerlo en un sentido, pero muy difícil. Porque hacer como hoy estamos pensando en Uruguay, ganaderos en los campos que ya la soja no rinde, es muy difícil porque cuesta mucho, y hay que invertir en el rodeo. Segundo periodo, que es el más desconcertante de todo. ¿Cómo puede ser que sigan cayendo todavía más los granos y los precios suban? Fíjense que en esos años, en 2013, 2014 y 2015, ya las exportaciones mundiales estaban en niveles muy buenos, haciendo récords. Si ustedes sacan el 2018, 2013 no había escasez de ninguna manera. Todos estaban, estos son los 6 países, 4 de Mercosur, Australia y Estados Unidos. O sea que había abundancia de carne en el mundo. A partir de 2013 comenzó un periodo de aumento de faena, exportaciones, la oferta de India siguió creciendo,
Pero acá aparece algo que es el centro mundial ganadero es Estados Unidos. Es el mayor productor del mundo, es un gran importador, es un gran exportador y tiene una intensidad de producción 3 veces mayor de lo que tienen países como los nuestros. Entonces, Estados Unidos, en los próximos años en Paraguay cada mes van a tener más carne terminada a grano. Ya la tienen. Y el mito de que la carne a pasto es muy superior a la de grano, hay para los dos gustos. Hay gente que la quiere porque es más sabrosa, hay gente que la quiere porque es más sana y hay gente que prefiere toda la vida la carne de grano. Y la carne de grano, hoy en Uruguay, cuando vamos a hacer un asado, yo les diría que todos buscamos, bueno, si hay carne de feedlot, la gente compra. Y lo curioso es que estamos comprando, y eso es algo que quiero que ustedes lo piensen también, ya no es solo el asado, y no es solo la picaña, y no es solo el bife ancho, hoy ponemos la entraña. Si es de feedlot, la entraña, el bife de vacío, hay muchos cortes que estamos comiendo que no los comíamos antes y que el feedlot está traído. Segundo, carne vacuna, hola Carlos, carne vacuna y granos compiten por tierra. Esto ha sido fantásticamente claro y potente en otros países, quizás no tanto en Paraguay, porque ustedes tenían una frontera que la han explotado muy bien y la ganadería siguió creciendo, aun cuando en otros países tuvo que caerse. Y el tercero, porque las diferentes carnes compiten y se sustituyen entre sí. Esto no es muy importante, pero ¿saben una cosa? Hoy el gran cambio que ha habido en el mercado es una sustitución de cerdo en China por carne vacuna. Entonces, esta es una dimensión que no la podemos ignorar. Hoy el problema es de cerdo, hoy lo que está pasando en el mercado tiene que ver con eso. Vamos a empezar esto que quiero que sea corto, porque en realidad, pero hay un mito que hay que terminar con él. Durante 100 años, los precios de los alimentos cayeron en términos reales. O sea que la tecnología realmente fue capaz de alimentar a un mundo. Si ustedes ven ese círculo que está ahí, es 1960, en 1960 el mundo tenía 3.500 millones de personas. En el 2010 tenía 7.000 millones de personas. Había duplicado la gente. ¿Saben cuánto aumentó el área de cultivo utilizada para producir alimentos? 12%. El área no es la clave para producir más. Se produce más con tecnología. Antes era con insumos, yo no voy a ser muy largo en esto. Hoy es con otras tecnologías. Y que vamos a ver que lo que nos parece que la tecnología ya llegó a su límite, yo creo que hoy está recién empezando en algunos casos. Esta es la realidad. Los precios cayeron. Pero sucedió que en el 2003 tuvimos algo que nadie esperó. ¿Alguno de ustedes anticipó que esto iba a pasar? Alguien en el mundo nos dijo, miren que a partir de 2005 los granos la soja va a llegar a $600 y la carne va a subir y el maíz va a subir. Nadie. Eso es muy sintomático. Sin embargo, las grandes consultoras, y McKinsey debe ser la más importante del mundo, en 2013 nos decía, en poco más de una década la suba repentina de precios borraron un siglo de caída sistemática. O sea, tuvimos eso que dijimos, bueno, ahora el mundo es distinto. Y ustedes habrán empezado a oír, quizás con más fuerza, en Argentina, Mercosur es la vieja idea, somos el granero del mundo, nuestro destino es alimentar a un mundo que no puede producir los alimentos que necesita. Gran falsedad. El mundo no es así, no fue así durante 100 años y no va a ser así durante los próximos 100 años. Pero así lo vimos. Fíjense, esta es una de las
fondos de inversión que más invirtió en Uruguay. Tiempo de despertarse, los días de recursos abundantes y precios que caen se han ido para siempre. La idea de que los recursos se acaban y que no hay dónde producir alimentos. Y esta gente invirtió mucho. Y cuando quisimos empezar a analizar por qué ocurría eso, vimos una cantidad de cosas, pero el principal crecimiento de la demanda en países emergentes, muy particularmente en China, demanda artificial agregada por biocombustibles y la especulación financiera. O sea, el mundo tiene hoy instrumentos para especular en el mercado de los alimentos que no los tenía antes. Ustedes, de la misma forma que compran una acción de Apple en Wall Street, pueden comprar un índice que sigue el movimiento de los alimentos. Entonces, esto es la historia oficial. Creímos que era una demanda. Yo estuve en China la primera vez en 1985. China crecía al 10% y desde 1985 siguió creciendo a tasas del 10% y nunca jamás los precios cambiaron, nunca hizo cambiar los precios. Entonces, lo que realmente pasó, solo quiero dejárselos, fue algo distinto y que no tuvo nada que ver con lo que creímos que estaba pasando en países emergentes. Crecimiento alto y sincronizado de cientos de países emergentes que determinó la más extraordinaria suba de precios. La suba de precios no fue China, fue que todo el mundo emergente, y esto es un problema del mundo en desarrollo, creció de una forma extraordinaria entre 1903 y 1908, 1909. Y no fue producto, no crecieron por haber hecho grandes transformaciones, sino que crecieron fundamentalmente por las políticas macroeconómicas de países desarrollados. A través de bajas tasas de interés y otros mecanismos financieros se inundó el mundo con enormes flujos de capital, que en gran parte vino a parar en nuestros países. Eso entró fundamentalmente por la vía de la inversión. La inversión es uno de los componentes que hace crecer el producto, ¿verdad? Y tanto da que invierta en un puente a ningún lado, como que invierta en la más moderna fábrica que me puede imaginar. ¿Qué hicieron los países desarrollados? Los países en desarrollo. La pregunta que nos tenemos que hacer. Los países en desarrollo, ¿su crecimiento va a ser sostenible? ¿Aprovecharon los años de gran crecimiento para hacer reformas y realizar las inversiones que garanticen un futuro? ¿O lo dilapidaron creando condiciones económicas y sociales que son insostenibles? La respuesta a eso es muy clara. La gran mayoría de los países no lo aprovecharon. Las consecuencias están a la vista. El crecimiento se ha enlentecido y los precios de las commodities se han derrumbado. Hoy un productor en Iowa recibe por la soja la mitad de lo que recibió en el pico. Esto ya no es los futuros ni nada, es lo que recibe un productor hoy. O sea que esta vez no va a ser diferente. El mundo no cambió. Los precios de los alimentos van a tener valores más altos de los anteriores a 2003, porque eso no es lo que nos indica la historia. Pero volverán a caer en términos reales, más allá de mucha volatilidad que existirá. Ahí tienen ustedes lo que pasó con los precios de los alimentos, esto es el índice de la FAO. En valores reales ven cómo es la línea roja como ha caído. Y si ustedes ven los precios ajustados por inflación en Estados Unidos, ustedes ven que el episodio de 2005 a 2015 es un episodio en algo que vino ocurriendo desde hace 100 años. Tenemos que ser conscientes, esto fue producto de plata, una invasión de plata de parte de los bancos centrales de países desarrollados que todavía hoy está operando, pero que no va a seguir teniendo el efecto que tuvo en los años del gran crecimiento. Con ese contexto de que la realidad es
de que los alimentos no van no, el mundo no se va a quedar sin alimentos y que la tecnología va a seguir haciendo lo que hizo durante 200 años. Cuando Malthus escribió en 1798 el famoso essay, que preveía que el mundo se iba a quedar sin alimentos. Bueno, la historia le demostró que la tecnología es mucho más capaz de revertir las cosas y en esos 200 años los precios cayeron en términos reales. Y en un futuro lo que tenemos que pensar es que van a seguir cayendo. ¿Qué pasa con la carne vacuna? La carne vacuna tuvo una situación a partir del 2000 un poco distinta. La producción mundial de soja se duplicó, la de maíz aumentó un 80%, el trigo un 30% y la de carne un 20%, y la gran mayoría aumentó en pocos países, incluido India, que fue uno de los grandes países. Ustedes saben lo que vende India de carne, ¿verdad? Bueno, vende el refugo de las hembras de búfalo, es exclusivamente lo que vende, salvo alguna trampa que haya, porque eso es lo que se puede vender. Pero con eso se transformó en el principal exportador del mundo. La razón fundamental por la cual crecieron los granos y no la ganadería es por la competencia por tierra, el desplazamiento de rodeos a zonas de menor productividad y la dinámica de los ciclos de liquidación y recomposición. Si yo le tuviera que preguntar a ustedes, ¿cuál es la variable que más influye en el mundo en modificar precios? Yo no dudaría en decirle que es el comportamiento de los ciclos en países que son importantes en el mundo. Y ahora lo vamos a ver. Claro que cuando hay una epidemia de peste porcina africana también influye. Pero en ausencia de esas cosas totalmente inesperadas, los ciclos influyen y mucho. La demanda de la carne vacuna ha seguido firme, particularmente en Asia. Los precios han fluctuado en años recientes y lo que queremos hacer es tratar de ver, bueno, ¿por qué han fluctuado los precios? Tenemos que analizar, ¿es cierto o no la idea de que hay poca carne en el mundo y por lo tanto la carne sí va a seguir valiendo mucho? Acá tienen los precios de oleaginosas, de granos y de carne, que es la roja. Y si ustedes ven ahí, hay tres periodos que son claramente diferenciables. La primera de las líneas negras, que va más o menos de 2010 a 2012, es un periodo donde los precios de los granos empiezan a caer y la carne se mantiene estable. El rojo es la carne, ustedes ven que la carne entre estabilidad y subir un poco. Después viene un periodo que es quizás el más atípico de todos, en que la carne sube a niveles, en el segundo periodo, la gráfica roja sube a los niveles más altos, en momentos en que los granos se siguen derrumbando. Y el tercero es el periodo actual, el periodo que empieza en 2016 y va hasta 2018. Vamos a analizar cada uno de estos. Primero, para mirar y analizar esto tenemos que sentarnos y ver, bueno, quiénes son los actores importantes. Yo utilizo esta publicación francesa por una sencilla razón. Porque si ustedes van a utilizar las publicaciones del USDA, que es lo que más... El USDA, el contrabando no lo toma en cuenta. Y lamentablemente en el caso de China hay que tomarlo en cuenta, porque si no, no entendemos nada de lo que está pasando. Porque las importaciones que hace Vietnam de India no son para Vietnam, son para ser contrabandeadas a China. Lo fueron históricamente y lo siguen siendo, hoy en mucha menor proporción. Por eso que yo uso esto. ¿Quiénes son los grandes exportadores de carne en el mundo? Bueno, ahí vemos cómo ha crecido India, que es un caso atípico, Brasil, Australia, Estados Unidos. Esos son los tres más fuertes. Después vienen, por supuesto, otros. Nueva Zelanda, Canadá, Uruguay y Paraguay, que aparece en la lista, en el top 10, dijeran los jugadores de tenis, aparece Paraguay, que hace 15 años prácticamente no existía. Pero con algunos problemas sobre los que yo quiero hablar.
A eso tenemos que mirar. Como esa gráfica era hasta el 2017, acá están los datos sí del 2018 del USDA, que ustedes ven que con un poco más, un poco menos, Brasil, Australia, India y Estados Unidos. Cuando vamos a las importaciones, fíjense quiénes importan. Vietnam y China importan 2.400.000 toneladas en 2017. Eso es China, porque es la importación directa de China, la importación vía Vietnam y la importación vía Hong Kong. O sea que es el gran importador y se ha convertido en eso. Estados Unidos es otro gran importador y después vienen algunos países asiáticos que son muy fuertes como Japón, Corea del Sur, una Rusia que depende mucho de su situación económica, pero ustedes la viven, ustedes lo viven en carne propia, los productores, el hecho de que Rusia sea un mercado tan importante para ustedes y no tengan otras alternativas. Y cuando vamos a ver qué pasó, bueno, China y Hong Kong siguieron creciendo en 2018, en parte porque ya hace más de un año, en julio-agosto del 2018, empezó a crecer el fenómeno de la peste porcina. Y por lo tanto China empezó a tener al principio una política muy clara, aumentar mucho las importaciones directas y evitar la importación de carne por Vietnam, porque la entrada ilegal era una fuente de seguir metiendo problemas en la sanitaria. Ven que ahí, ahí tienen en el tercer lugar lo que Estados Unidos reporta como importaciones de Vietnam, por eso que yo les mostré lo otro antes. En realidad, la importación de Vietnam real se acerca más a la que viene abajo, que es la de la FAO. Pero ¿quiénes son los grandes importadores en el mundo? ¿Quiénes son los que compran carne? China, Hong Kong, directo, como sea, Estados Unidos, que es un gran comprador de carne, Japón, Corea, y después viene Rusia, la Unión Europea, que es un mito. Yo siempre he dicho, los ganaderos no se preocupen del acuerdo comercial que haya de la Unión Europea, que hace 20 años lo están discutiendo por otra parte. No nos va a cambiar la vida. Si Europa importa 300.000 toneladas, en un mercado en el mundo que mueve unos 10 millones de toneladas, no nos va a cambiar, y además importa eso y exporta otra cosa. Eso no quiere decir que a los frigoríficos la cuota 481 no sea una maravilla. La cuota Hilton son 50.000 toneladas. La cuota Hilton son 50 y pico mil toneladas, que está repartida. La 481 tuvo mucho impacto, pero me parece que va a desaparecer porque es una cuota que se la dieron hasta, ustedes conocen la historia, y Estados Unidos llegó el momento de dijeron, si nosotros ganamos el juicio en la OMC, no es cuestión de que otros se lleven todos los beneficios. Entonces ahora parece que le van a dar, y le van a quedar 11.000 toneladas para el resto de los países, no va a tener el peso de las 48.000 que tuvo antes. Entonces, pero vean, está Japón, Corea, después vamos a hablar un poco más de cómo importa cada uno. El primer periodo, ¿por qué los precios se mantienen cuando los granos se desploman? Porque ustedes ven cómo vienen cayendo, ¿verdad? Durante ese periodo, fundamentalmente soja y maíz, y cómo la carne prácticamente entre estabilidad y subir. Es un periodo que los analistas siempre hablaron de escasez de carne en el mundo. ¿Sabe dónde estaba la escasez cuando uno la mira? Mercosur, y fundamentalmente Brasil, pero no exclusivamente. El único en esos años que siguió aumentando sus exportaciones fueron ustedes, fue Paraguay. Pero a partir del 2006-2007, cuando llegan un pico en donde la ganadería es corrida por la agricultura por los altos precios de la soja, se produce una gran liquidación. Y acá tenemos de vuelta cosas. Esto es un fenómeno de liquidación, de rodeo, en Brasil, en Uruguay y en Argentina, que hace que en muy pocos años, fíjense que de 3,5 millones de toneladas que exportaba Mercosur, mercado mundial de 10 millones, cae a 2 millones. O sea, hay 1,5 millones casi de faltante.
con esa carne menos en un mundo que en Asia seguía creciendo y seguía demandando, no es de extrañar que los precios por lo menos no cayeran significativamente y no acompañaran la caída de los precios. En Brasil es el mayor, pero no el único responsable, tuvo un pico de faena en 2006, es un tema de liquidación de hembras. Uruguay tuvo su mayor exportación de la historia en 2006. No es fruto de las buenas políticas que tomamos en esos años. Es fruto de que liquidamos mucha hacienda, mucha vaca fundamentalmente, que es lo que hace cambiar los ciclos para él. En Argentina confluyeron muchas cosas, desde Argentina siempre es más complicada que el resto. Tuvieron, aparte de una seca que tuvimos, que fue grande en 2009-2010, tuvo el corte de las importaciones, o sea que el fenómeno argentino no es de extrañar, y en Uruguay también cayeron por competencia con cultivos. Ahí tienen lo que pasó con Brasil, en esos años cae la faena de hembras, acá tienen la faena de hembras en todo Mercosur, que cae 3,5 millones de cabeza de hembras la faena total, y por lo tanto acá no hay otra cosa. El mundo seguía andando, Asia con su demanda, Estados Unidos y Australia exportando. Australia 1.400.000 toneladas, no había grandes sobresaltos. El que faltó a la fiesta fue Mercosur, por un ajuste en que empezamos a aumentar. Uruguay, para que tengan una idea, plantaba menos de 100.000 hectáreas de soja y pasó a plantear más de 1.200.000. Bueno, esa tierra fue la que sacar las vacas. Que además es fácil hacerlo en un sentido, pero muy difícil. Porque hacer como hoy estamos pensando en Uruguay, ganaderos en los campos que ya la soja no rinde, es muy difícil porque cuesta mucho, porque hay que invertir entre otras cosas en el bordeo. Segundo periodo, que es el más desconcertante de todo. ¿Cómo puede ser que sigan cayendo todavía más los granos y los precios suban? Fíjense que en esos años, en 2013, 2014 y 2015, ya las exportaciones mundiales estaban en niveles muy buenos, haciendo récords. Si ustedes sacan el 2018, 2013 no había escasez de ninguna manera. Todos estaban, estos son los 6 países, 4 de Mercosur, Australia y Estados Unidos. O sea que había abundancia de carne en el mundo. A partir de 2013 comenzó un periodo de aumento de faena, exportaciones, la oferta de India siguió creciendo, pero acá aparece algo que es el centro mundial ganadero es Estados Unidos. Es el mayor productor del mundo, es un gran importador, es un gran exportador y tiene una intensidad de producción 3 veces mayor de lo que tienen países como los nuestros. Entonces, Estados Unidos, 20% de grasa, que es lo que tienen normalmente. Pero las vacas de ellos no les alcanzan para hacer esa mezcla. Entonces lo que tienen que hacer, y lo que han hecho desde hace 60 años, es importarla. Primero de Australia y de Nueva Zelanda. Esto es lo que Estados Unidos le exportaba. Ahora después vamos a ver qué ha cambiado. Pero sigue siendo el gran componente de exportación. Y es lo que Uruguay le exporta. Uruguay le exporta a Estados Unidos carne para hacer hamburguesas, no otra cosa. Que es lo que conocemos como 90CL, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasó en Estados Unidos? El inicio del periodo de recomposición después de haber llegado a su mínimo el rodeo en tantos años. La faena de vacas y vaquillonas cayó en 4 millones de cabezas. Había poca carne, ¿por qué? Porque las vacas y las vaquillonas empezaban a ser retenidas para recomponer, fundamentalmente las vaquillonas, que la vaquillona es un animal que normalmente va al ciclo y ese mismo año faenado, dentro del año que transcurre prácticamente, la vaquillona es faenada y esa carne faltó. O sea que faltaron las dos carnes, la carne magra y la carne de ciclo. Precios altos
era lo inevitable. Fíjense la caída de la producción. Esta es la evolución del rodeo, el rodeo que cae de 96 a 88 millones de cabezas, y la producción que cae de 12 millones de toneladas a 10 millones. O sea que Estados Unidos pierde más del 10% de su producción. Y la consecuencia de eso en Estados Unidos, ¿qué es? Es esto. Los precios vuelan. Estos son precios vivos. El novillo llega a su pico en 3,85 vivo. El ternero, Estados Unidos engorda 3 sistemas. El ternero de 2,40 puede entrar directo. Ese es el peso del destete, va directamente al feedlot. O si el grano está muy caro, o el ternero está muy caro, que era el caso acá, el feedlot le dice, lo quiero más pesado. Entonces va hasta 3,50, que es el novillito. Pero vean los precios a los que llegaron. Pero de la misma forma que subieron, fíjense la rapidez con que bajaron. Porque así es la economía mundial. Estos son mercados que funcionan bien y en serio. Cosa que no ocurre en China. No nos engañemos. Cuando estamos mirando a China, estamos en un mercado que funciona en base a lo que el gobierno quiere que pase, no a lo que el mercado dice. Fíjense que si yo vuelvo para atrás, ustedes ven cómo se recuperó la producción en Estados Unidos. Llegó a su máximo histórico en el año 2018. Ese es el potencial que tiene después de haber tocado su mínimo. En 2 o 3 años está recuperado. Suben los precios de la vaca. Esos son los precios de la vaca australiana y la vaca doméstica. Vuelan, prácticamente se duplican los precios porque es lo que está faltando en un periodo de recomposición. Y eso se transmite al mundo. Yo no les voy a explicar por qué, porque para no alargar mucho la charla, pero ¿qué es lo que pasa? Lo primero que pasa es que Estados Unidos pasa a ser una aspiradora de carne, y ahí el que pone más carne, ¿quién es? Australia, naturalmente. 100% de aumento con unos precios de novela. Australia le deja de exportar a China, o sea que China, si quiere carne china, tiene que competir. Uruguay aumentó el 40%, Australia el 100%. Se transmite a todos. Los mercados en el mundo son vasos comunicantes. Lo que está pasando hoy en China, ustedes también lo tienen que estar disfrutando en alguna medida, a pesar de que de eso vamos a hablar un poco más en detalle después. O sea que Estados Unidos le transmitió al mercado mundial esa fenomenal suba que había tenido internamente. Y vamos a ver ahora el cuarto periodo, que es un periodo que va de 2016 a 2018-19, que empieza, yo no sé si alguno de ustedes se acuerda, con un momento a fin de 2015 en que la situación era caótica. El petróleo valía menos de $30. Ojo que los países petroleros son demandantes de carne también. Es un componente importante en el mundo. Si hay un factor en que el petróleo influye sobre el precio de la carne, es en la demanda de los países. Y si no, fíjense lo que fue Rusia en el auge de los precios del petróleo, cuando el petróleo valía $120. En ese periodo, la economía estaba muy mal, la situación económica empezó a mejorar a partir de 2016. La carne vacuna, que había caído a los mínimos en Estados Unidos, ya había caído, de lo máximo de 2014 se había desplomado, y la demanda de carne vacuna en China aumentó en forma extraordinaria por 3 vías en el último periodo de este proceso. ¿El último periodo cuál es? Es el que va, prácticamente es el último año, la mitad del 2018 a la mitad del 2019. Epidemia de fiebre porcina africana, quiere decir que hay mucho menos cerdos disponibles para comer. Segundo, hay una contracción de las importaciones ilegales porque son fuente de contaminación y de nuevos problemas sanitarios. Y tercero, hay una sustitución de la gente. La gente no quiere comer tanta carne de cerdo porque el cerdo está visto. Si ustedes vieron la foto de los cerdos tirados en la calle en China, van a ver que a cualquiera se le van las ganas de comer cerdo. Hay una sustitución razonable. Y ahí China aumenta la cosa. Y China es el gran responsable del aumento de
Si ustedes ven ese periodo, ese aumento, el último año, año y medio, es responsabilidad fundamentalmente de ellos. Esos son como los volúmenes importados por China y quienes los proveyeron. Fíjense del 2018-19 cómo crece prácticamente. Estos son toneladas peso embarque, o sea que estamos hablando de prácticamente 2 millones de toneladas cerradas a junio de 2019 de China, con un aumento del 50%. Ahí tenemos los valores. Cualquier comparación interanual que se haga, China aumentó en un año 50-60% de sus importaciones, por supuesto que subieron los precios. La demanda china, para mirar un poquito hacia adelante, ha sido extraordinaria en 2019 y va a ser la clave de lo que ocurra en el futuro cercano. Se mantienen muy firmes los precios de exportación de todos los exportadores. Ahora fíjense, China aumentó 50% de sus importaciones. Los precios no subieron, Uruguay subió. En lo que lleva de 2019 contra el promedio 2018, 12%. Y si comparamos el mes de agosto, o en el caso de Uruguay, septiembre versus 2018, 22%. No tiene nada que ver con lo que subió la hacienda en Uruguay, ¿verdad? Y en el caso de Argentina, 8% y 15% respectivamente de aumento. Lo que va a pasar con los precios depende de dos variables. Porque ahora estamos en China, que yo les dije antes, esto no es un mercado transparente. Depende primero de qué pasa con la epidemia. Ya se ha invadido toda China, se ha desparramado en la región, y de ahí se va a ir complicando cada vez más la cosa, en donde naturalmente la sustitución va a venir mucho más por el lado de importación de cerdo, por importación de ave, pero también va a haber un aumento de importación de carne que va a seguir haciendo precios firmes en China en el año 2020 sin lugar a duda. Pero el otro factor decisivo es lo que va a hacer el gobierno, porque esto está empezando a pegar en la inflación. El cerdo subió 60% con respecto hace un año. Entonces, nadie sabe. Y si ustedes miran esta otra gráfica que yo les mostré antes, hay algo que llama la atención acá. Estas son importaciones directas de China. En el 2011-2012, ¿cuánto importó China directo? Nada. No estamos hablando de hace un siglo. Estamos hablando de 6 años. Porque un día el gobierno dijo, ahora vamos a empezar a importar. China ha tenido un progresivo aumento de importaciones directas que se ha disparado con la fiebre porcina. Pero ha sido una política clara de dejar de traer carne a través de Hong Kong y de Vietnam y de aumentar sus importaciones. Y así está, eso es lo que lo ha hecho. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a decidir el gobierno de China? Va a ser una de las grandes variables que va a definir el futuro. Todos esperamos precios muy firmes de la carne, fundamentalmente en China, sin que esto suponga que la carne va a volar. Y si ustedes tienen como referente lo que vale el ganado en Uruguay, no es China. Hay sí una demanda muy importante de China en Uruguay, pero no hay nada en el mercado mundial que justifique que el novillo uruguayo vaya a $4.20 cuando el de ustedes vale $2.60, el de Argentina $2.30 y el de Brasil $2.50. Y eso no puede permanecer por mucho tiempo. Quiero hablar de dos temas finalmente. Uno de Paraguay. Ustedes han tenido, yo creo que han hecho un milagro de empezar a ser grandes exportadores, porque hubo años en donde exportaron más que Argentina, Uruguay, y tienen potencial para crecer. Sin embargo, son un actor de importancia, pero los precios de exportación son bajos en relación a otros competidores. Ustedes venden a mal precio. Si bien hay mercados que tienen un claro reconocimiento de la carne paraguaya, como es el de Chile, ustedes fíjense, estos son los datos que yo he calculado. Paraguay exporta en promedio a Chile, siempre el precio de exportación es una medida, tómenla con pinzas. No pueden tomarse porque capaz que hay distintos productos, etc. Pero como regla, ustedes exportan a $2.900, Argentina a $3.800. Brasil menos.
Uruguay a 4.100, 1.200 dólares más que ustedes, y Estados Unidos a 4.550. Y esto es una parte muy importante del futuro crecimiento, que es los espacios de mercado que pueden pagarnos más por el producto que estamos produciendo. Estos son los precios de exportación, que yo les digo, es una medida que hay que tomarla con mucho cuidado, el precio promedio de exportación de los países. A tal punto hay que tomarla con cuidado que la gráfica azul, que es la de Argentina más arriba, en los peores años de la historia argentina, tenían los mayores precios de exportación del mundo. ¿Por qué era eso? Porque exportaban poco. Ustedes, en el año 2000, que exportaban muy poquito, vendían al mismo precio que cualquier otro, pero exportaban 60.000 toneladas o 100.000 toneladas, no mucho. O sea que cuando yo exporto más, lo normal es que el precio caiga. En Uruguay siempre nos decía el gobierno para sacar pecho, estamos exportando a precios superiores promedios que Australia. Y no es cierto. La única diferencia era que Uruguay exportaba 300.000 toneladas y Australia 1.400.000. Entonces la pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿cuál sería el precio promedio de Uruguay si exportáramos 1.400.000 toneladas? Pero la realidad que tenemos acá es que el gráfico de Paraguay, que es el que termina siendo más bajo de todos, o peleándolo con Brasil, ¿verdad? Ahí están, sí, Brasil y Paraguay. Ustedes están exportando un promedio de 2.500 dólares la tonelada de carcasa, cuando en 3.500 están Argentina y Uruguay, y Australia y Estados Unidos se están separando. Entonces, ustedes están vendiendo mal, muy por debajo de otros competidores. Y no es porque la carne sea distinta, no creo que sea un problema de calidad para nada. Tengan en cuenta otra cosa, están igual que en Brasil, pero Brasil está exportando casi 2 millones de toneladas. Fíjense a quién le exporta. Esto es el año 2018. El rojo es China. Argentina le exporta más del 50% a China. El amarillo es la Unión Europea. Es el gran destino y el gran error que hizo Argentina. Cuando Australia y Argentina exportaban lo mismo en los años 70, Argentina siguió pensando que su mercado era Europa y el mercado doméstico. Y Australia se dio cuenta que el mercado de ellos era el asiático. Y así uno creció y el otro destrozó su adhesión. Pero Argentina exporta a China, le exporta el amarillo a Europa, con esa cuota Hilton tan importante que tiene. El verde es Mercosur, que es Chile, y ustedes compiten con ellos. Y cuando vamos a ver Brasil, es un esquema un poco distinto, mucho más diversificado, porque Brasil es un país que tiene muchísimos países a los que exporta. Pero fíjense, Australia y Nueva Zelanda, Australia y Estados Unidos, ¿qué le pasa? ¿Qué tiene de particular Australia y Estados Unidos? Tiene de particular ese gran segmento azul. Australia exporta a China relativamente poco, aunque crece. Te voy a poner ya el 2019 porque esto ha cambiado un poco. Pero Australia tiene a China pero su gran mercado está en el resto de los países de Asia y en Estados Unidos. Estados Unidos tiene al propio NAFTA como su mercado y a los países de Asia también como un gran componente. ¿Esos países de Asia cuáles son? Fundamentalmente Japón, Corea, pero no solo, también están los mercados de mucho nivel de ingreso de todos los países asiáticos que ahora vamos a ver. Y cuando vamos a ver Paraguay prácticamente tiene todas sus exportaciones en Mercosur, que es Chile, fundamentalmente, Rusia, que está muy deprimido, y tienen el azul de países asiáticos que no son China ni Hong Kong, pero que ustedes van a ver ahora que venden a una diferencia de precio importante con respecto a otros. Estos son los precios de exportación
a países asiáticos que no son Hong Kong ni China. Fíjense en los precios de Paraguay. En Taiwán, $2.700. Australia le exporta a 4.300 y Estados Unidos a 6.000. Al mismo mercado que ustedes. En Vietnam pasa algo parecido con Estados Unidos. En Israel, que es el gran consumidor, digo, Estados Unidos le importa, incluso a Argentina, le importa a un valor mucho más alto que lo que está aportando Brasil y Paraguay. O sea que esto ¿qué es lo que quiere decir? Que acá no tenemos que mirar solo los mercados, tenemos que mirar también a qué segmento vendemos adentro del mercado. Y eso exige algunas cosas. Este es el caso de Australia y fíjense, Australia vende en Estados Unidos, Japón, Corea, Taiwán, Filipinas, Indonesia y Malasia. Todos esos son mercados asiáticos, no China, que son el mayor comprador de carne australiana y lo que hace que Australia sea la potencia que es. Esto es simplemente para mostrarles. Estos son los cortes que Australia más le vende a Corea. ¿Cuál es la característica de estos cortes? Acá tenemos aguja, tenemos entraña, tenemos marucha, tenemos pecho. Estos son todos cortes del delantero, cortes que muchas veces prácticamente no tenían ni valor y son los cortes preferidos. Esto quiere decir que acá hay que conocer los mercados y en cada uno de ellos vender de forma tal que se maximice el valor del animal entero que ustedes producen. Y acá voy a hacer una pequeña digresión que es esta. Esto no lo van a hacer los frigoríficos. Los frigoríficos tienen un trabajo bastante grande en desarmar un animal y sacar no sé qué cantidad de productos y colocarlos todos. Esa mirada de conocer mercados, estudiar mercados, ir para atrás y producir si es feedlot o si no es feedlot, eso es un trabajo que le compete a algún organismo que se dedique a eso. Pero no tiene por qué ser grande, tiene que ser chico y con gente muy bien capacitada. ¿Qué es lo que por otra parte tiene Australia y tiene Estados Unidos que pueden bien? Y por eso tienen oficinas en Japón, en Corea y en donde pueden valorar su carne. Entonces, cuando uno mira el caso de Paraguay, yo diría 3 comentarios. El primero, Paraguay tiene que mejorar el acceso. Su acceso no puede ser a vender carne a Chile, a Rusia y a algunos países de Asia o del Medio Oriente, pero en su segmento más bajo. No hay ninguna razón para que esos sigan siendo los mercados. Hoy oigo hablar, ¿es China o Estados Unidos? Yo creo que China es muy importante y ojalá que lo tengan mañana y los va a ayudar mucho. Y puede hacer mucho para que el ganado suba su valor. Pero en el largo plazo, el mercado que ustedes tienen que abrir es Estados Unidos. No hay ninguna razón para que no lo hagan. Lo que sí que tienen que hacer es tener un compromiso muy serio de pensar, bueno, Paraguay en el 2025 va a estar absolutamente libre de ningún tipo de actividad viral por aftosa y va a haber entrado en Estados Unidos, porque Estados Unidos es la llave para cualquier otro mercado de Asia. Jamás van a vender carne en Japón si antes no están vendiendo en Estados Unidos. Y Estados Unidos es la llave para México, para Canadá, para Japón y para todos los países asiáticos en donde ustedes pueden valorar mejor el producto que están teniendo. Y lo otro que digo es diferenciar la producción. Ustedes tienen una carne que la pueden... En el mundo de hoy la gente quiere saber qué es lo que está comiendo, cómo fue producido, cómo es el proceso. Ustedes tienen todas las condiciones para mostrarle al mundo que tienen un producto que está muy de acuerdo a lo que los consumidores quieren. Pero eso requiere un trabajo a lo largo de toda la cadena, por eso yo creo que ese pequeño instituto que ustedes vienen discutiendo hace tiempo vale la pena que lo creen y que empiecen a estudiar los mercados. Termino rápidamente. Temas de largo plazo, porque yo creo que hay algunas cosas que... Lo primero que quiero decirles es,
En el mundo desarrollado, el consumo de carne estructuralmente, muchas veces, viene cayendo sistemáticamente. Cae en Estados Unidos, viene cayendo en Europa, cae en Australia, pero también cae en Argentina. O sea que en todo el mundo hay una tendencia, salvo en algunos países que consumen muy poco, que son esos de Asia, hay una tendencia de largo plazo. ¿Podremos recuperar eso? ¿Por qué? Hay un tema de precios, naturalmente el precio incide, pero acá hay razones más profundas por las cuales la gente está comiendo menos carne. Y la carne tiene tres grandes amenazas. La primera, no por su importancia, pero quizás por lo que está más en la prensa, cambio climático. Porque las vacas ahora o la ganadería es responsable de, bueno, yo creo que hay que hacer un trabajo en serio. Tenemos una gran suerte en el tema cambio climático. A la gente no le importa. Todas las encuestas que yo he leído nos dicen el consumidor no deja de comer carne por el efecto sobre el cambio climático. Es un tema de organizaciones no gubernamentales, de prensa, de muchas cosas, pero no de consumidor. Segundo tema, el impacto de la carne sobre la salud. Hay decenas, centenas, diría yo, de trabajos que acusan a la carne de enfermedades cardiovasculares, de cáncer. Está el famoso estudio de Naciones Unidas del 2015 que habla de que las carnes procesadas y otras carnes son Entonces, eso es un largo proceso que viene ocurriendo y que hace que la gente tienda a comer menos carne vacuna por una cuestión de su salud. Y el tercero es bienestar animal. El ganado no está tan complicado en eso, pero todo lo que sea hacinamiento, esto sí le preocupa a la gente, ¿eh? La gente deja de comer carne por temas vinculados a la salud y al bienestar animal. Y el bienestar animal, en el extremo, ¿quiénes están? Aquellos que dicen, no debiéramos permitir que haya que matar a un animal para comerlo nosotros. Ese es el extremo absurdo. Pero si ustedes creen, yo tengo encuestas hechas en Europa, en donde el 25% de la población declara que va a comer menos carne vacuna en el próximo año de lo que venía comiendo. Muchas gracias. O sea que esto es lo que yo he estado diciendo. Consumo en Estados Unidos, consumo en Argentina, es clara la tendencia, que Argentina no es un país tan desarrollado, en Australia, ahí están los tres factores, medio ambiente, salud humana y bienestar animal. No voy a ir en detalle sobre cada uno de estos, pero sí voy a decir que, aparte de eso, tenemos otro desafío, que se puede producir más carne, se puede producir mucha más carne. Y fíjense que ahora les voy a hablar muy rápidamente de... Ustedes en Paraguay, si mis cálculos no me fallan, están produciendo en el orden de 30... Por cada animal en el rodeo, producen 38, 40 kilos de carne. Esto puede ser del año pasado, del último año que tenía estadísticas fiables. Uruguay y Argentina producen un poquito más, pero fíjense lo que produce Australia y lo que produce Estados Unidos. Entonces, con el mismo rodeo, no es la tierra lo que sostiene la producción, hay mucho para agregar. Pero además, hay tecnologías que están empezando recién. Ustedes, si hay alguna tecnología que yo diría, empecemos a seguirle su impacto, es lo que se llama la edición de genes. O sea, hoy la tecnología nos permite sacarle el gene con determinadas características del animal y cambiárselo por otro con distintas. Y esto es un caso en Brasil, es con edición de genes, un ternero que fue transformado en la industria brasileña. Primer ternero Angus tolerante al calor tropical. Es Angus, yo creo que es tan bueno ese Angus como los Brangus que había ahí afuera, pero más allá de eso, esto nos demuestra el potencial que tiene. Y si quieren leer a alguien
Bill Gates ha escrito unas cuantas cosas sobre gene editing que vale la pena mirarlo. Porque si uno se pone a pensar el potencial que tiene en todo el mundo de los alimentos, el tener la capacidad de cambiar genes es realmente más impactante que cualquier otra tecnología. Y después viene, esto es ya para ir terminando, el tema de la producción de carne sintética. ¿Por qué se empezó a desarrollar estas carnes que son hamburguesas sin carne que hay en Estados Unidos? Y que yo me animaría a decir que en cualquier momento les van a empezar a tratar de vender acá, porque uno de los grandes vendedores es Burger King en Estados Unidos. Acá hay un concepto clave fundamental atrás de esto. Es la tecnología que ha hecho maravillas en todos los ámbitos imaginables, también tiene que ser capaz de hacer maravillas en el ámbito de la alimentación. Y eso es lo que está, por eso que Bill Gates y Google y todos estos grandes tecnólogos invierten en estos productos. Y la verdad que esto es yo doy un curso todos los años en ACREA en Argentina, que me pidieron que hablara de esto al final. Y hace 5 años empecé a hablar, y bueno, hace 5 años lo que pasaba era que empezaban las empresas a producir, startups que nadie sabía dónde iban a pasar. Segundo año había inversores importantes. Tercer año empezaba Cargill y Tyson, los reyes de la carne en el mundo, a poner plata. Y el cuarto y quinto año es que los tenemos en el mercado. Beyond Meat está en el mercado americano en 70 o 80 mil locales donde usted lo puede comprar. 99% menos agua, 93% menos tierra, 90% menos gases invernadero y 48% menos energía. Esa es la hamburguesa que tiene gusto a carne, hecha con proteína vegetal exclusivamente. Burger King tomó a otra empresa, se llama Impossible Foods, y está vendiendo en 17.000 locales en Estados Unidos y en la Unión y en Inglaterra. Esa cifra es vieja, ya se está vendiendo en 17.000 locales la hamburguesa de Impossible Burger como un Whopper, el mismo que ustedes pueden comprar acá, pero con otra cosa. Y lo más interesante es que Nestlé, que es el rey de los alimentos en el mundo, tiene planeado largar su hamburguesa en Estados Unidos y en Europa antes de fin de año. ¿Esto va a cambiar el mundo? Yo creo que no. ¿Es algo que lo tenemos que seguir? Yo creo que sí. Lo tenemos que seguir con mucho cuidado. Porque esto, no se olviden, toda la exportación de carne uruguaya para Estados Unidos es para hacer hamburguesas. Y si esto crece y sigue creciendo, ustedes saben que Beyond Meat cotiza en bolsa, la acción tuvo el IPO a $46, hoy llegó a valer 190, después bajó a 110, pero no importa. Pero ya son empresas que parecería que están para quedarse. Esto es la otra vía, que es ya producir carne no con proteína vegetal, sino sacando una célula madre de un animal y con un bioreactor producir la carne. Yo creo que eso tiene más resistencia en el consumidor y por eso todo va más lento. Pero no quiere decir que no sea posible. Es muy posible y ya están trabajando y esta es una de las empresas más... Todas argumentan que para los 3 desafíos que tiene la carne vacuna, la de ellos soluciona el problema. ¿Qué va a pasar? No lo sé. El uso de nuevas tecnologías en la producción de alimentos, con edición de genes, que yo creo que es algo que tiene un potencial fenomenal. Y alimentos sintéticos en general, muy particularmente en carne, es un desafío importante para la ganadería que no impactará mañana, pero que vale la pena seguir de cerca. Diferenciando nuestros productos y comunicando al consumidor las bondades de nuestra ganadería, que nuestras ganaderías son capaces de ofrecer, estaremos en mucho mejor posición de competir. Ustedes tienen que pensar, y nosotros en Uruguay tenemos que pensar, que cuando le llegue nuestra carne al consumidor, tiene que saber que esa carne es paraguaya, que fue producida de determinada manera y que tiene estas características que la hacen compatible con lo que el consumidor realmente quiere. Bueno,
Muchas gracias a todos por la atención.